Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo les traemos 4 historias terroríficas que pasaron en el metro. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Esto me pasó hace un par de años y todavía no puedo olvidarlo. Era tarde, pasada la medianoche, y estaba regresando a casa en el metro. El vagón donde iba estaba medio lleno, pero decidí cambiarme al último porque estaba vacío y quería un poco de tranquilidad. No suelo tenerle miedo a esas cosas, o al menos no le tenía. Después de un par de estaciones, una mujer subió y se sentó justo frente a mí. Llevaba un vestido blanco, de esos que parecen antiguos, y el cabello muy largo le cubría parte del rostro. Lo raro fue que, aunque el tren se movía, ella estaba completamente inmóvil. No se sacudía con el vaivén del vagón, como si no estuviera del todo ahí. Traté de no mirarla, pero no pude evitar notar que sus pies no tocaban el suelo. Sentí un escalofrío en la espalda. Justo en ese momento, un señor mayor entró al vagón. Se sentó a mi lado, a pesar de que había muchos otros asientos vacíos. Sin mirarme, me susurró: «No la mires. Cuando el tren llegue a la siguiente estación, bájate». No pregunté nada. Algo en su tono me heló la sangre. Me quedé completamente quieto hasta que el metro llegó a la siguiente estación. Me levanté y caminé hacia la puerta con el corazón acelerado. Sentía una presión horrible en la espalda, como si algo me estuviera siguiendo muy de cerca. Cuando las puertas se abrieron, bajé sin mirar atrás. El señor bajó conmigo. Solo cuando el tren arrancó y se alejó, habló de nuevo. «Esa cosa no era humana. Sube siempre a esta hora». Desde entonces, nunca más me he subido al último vagón. Número 2. Iba en el metro casi vacío, escuchando música con audífonos. De pronto una voz dijo lo siguiente por el altavoz: «Por favor, no se queden solos en el último vagón». Pensé que era un aviso normal, pero después volvió a sonar. Esta vez dijo mi nombre, que no me quedara solo en el último vagón. Me quité los audífonos. Nadie más parecía haberlo escuchado. Y una vez más, el altavoz volvió a sonar. Esta vez dijo: «Ya va detrás de ti». Sentí un aliento frío en la nuca. Cuando me giré, el vagón estaba vacío. Entonces, el tren se detuvo entre 2 estaciones. Estuve ahí sin avanzar, más de 5 minutos. De repente escuché risas de niño. Venían del túnel. Me asomé por la ventana intentando ver algo, y entre la oscuridad distinguí una figura pequeña caminando junto a la vía. Parecía un niño, pero su piel era pálida, como ceniza. El tren arrancó de golpe, y cuando pasamos por su lado, el niño estaba sonriendo, viéndome directamente a los ojos. Desde ese día, viajo siempre con alguien más y evito a toda costa subir al último vagón. Número 3. Mi trabajo queda lejos de casa y por lo general tengo que tomar el metro y después un autobús. Una noche estaba muy cansado. Sentía que tenía fiebre incluso. Y en cuanto terminó mi jornada, caminé a la estación sintiendo que iba a desmayarme. Me subí al metro y sentí algo raro. No había anuncios, ni luces de emergencia, ni siquiera el número del vagón. Solo unas pocas personas, todas mirando hacia abajo. Aún así, creí que eso me estaba sucediendo porque estaba mal de salud, por lo que simplemente me senté y el tren arrancó sin ruido. Todo el camino me concentré en lo triste que era mi vida. No es posible trabajar tanto, incluso enfermo, por lo que me olvidé de dar atención a lo que sucedía a mi alrededor. Entonces llegué a la estación donde me bajo, pero cuando quise bajarme, las puertas no se abrieron. Golpeé, grité, pero el tren no se detenía. Entonces, uno de los pasajeros levantó la mirada y me susurró: «Este vagón no para, nunca».
Cerré mis ojos con fuerza y los volví a abrir. Estaba solo, y el tren seguía moviéndose, sin destino. En eso vi como una figura masculina salía de la cabina de conducción y caminaba hacia mí. Parecía un conductor normal, sin características, espectrales o sobrenaturales. Sin embargo, se paró a mi lado, me tocó la mano y en eso desperté. Realmente sí iba en el metro, en un vagón a oscuras y completamente solo. No recuerdo haber subido a este metro. Recuerdo que al cual yo subí era extremadamente silencioso y este sí producía sonidos y generaba movimientos. Sin embargo, no pude cuestionarme por mucho tiempo, pues pude notar que mi estación de bajada había pasado, por lo que tenía que ponerme alerta y bajar en la siguiente. Cuando llegué a mi casa, mi hermana seguía despierta y le conté a ella lo que me había sucedido. Ella me dijo que hace muchos años le pasó algo similar en el mismo tramo del metro, pero cuando salía en la madrugada para entrar a la escuela en la mañana. Me describió al maquinista y es exactamente el mismo que yo soñé, pero lo que más me inquietó fue cuando me dijo que a partir de ese día comúnmente sueña que está en metros o trenes y que ese mismo maquinista intenta hablar con ella, pero que nunca logran comunicarse. Desde entonces rezó 3 Padres Nuestros antes de dormir, esperando que ese maquinista jamás vuelva a aparecer en mis sueños. Número 4. El año pasado, justo en las fechas donde celebramos el Día de Muertos, iba a visitar una exposición de Catrinas que se había instalado en mi ciudad. Todo el día la había pasado visitando museos y exposiciones relacionados con la muerte, y esta era mi última parada, aproximadamente a las 8 p.m. Todavía no era muy tarde, así que tomé el metro. El vagón iba casi vacío, lo cual se me hizo muy raro, pero debido a ello había bastantes espacios para sentarse y elegí un lugar frente a la ventana para ver mi reflejo en el cristal. El túnel hacía que todo se viera oscuro, pero podía distinguir mi cara, hasta que noté algo raro. Mi reflejo no se movía igual que yo. Parpadeé, moví la cabeza, pero la imagen tardaba unos segundos en imitarme, como si me observara y luego decidiera copiar mis gestos. Me quedé paralizada, sin saber si era mi imaginación. Cuando llegamos a la siguiente estación, las luces del túnel iluminaron el vidrio, y mi reflejo sonrió, aunque yo no lo hice. En eso, una mujer subió corriendo al vagón llorando, aunque parecía que nadie más que yo la veía, ya que nadie hacía ni decía nada. Gritaba por ayuda, ya que, según ella, la perseguían. Tenía el maquillaje corrido y un golpe en la mejilla. Me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera hablarle, las luces del vagón parpadearon. Por un segundo, todos desaparecieron, y cuando volvieron a encenderse, ella ya no estaba. Quedé muy pensativa y cuando bajé, le pregunté al conductor sobre ella, y él me dijo algo que nunca olvidaré. Esa mujer murió aquí hace años. La atropellaron intentando escapar. Creo que ese día me sobrecargué con la energía de la muerte y conecté con la energía de la chica. Desde ahí, intento no consumir mucho contenido terrorífico en un solo día. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.